Las cárceles están llenas de hombres cuyos padres, en una estadística que se hizo, se descubre que el 90% de los confinados se criaron en familias cuyos padres estuvieron ausentes. Bienvenido a Todo es Posible. Les saludo desde la hermosa ciudad de Miami. Declaramos las más ricas bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias, muchas gracias por día a día conectarte con este programa que desarrollamos con el propósito de edificar tu vida. Hoy me emociona contarles que me acompaña un gran hombre de Dios y amigo que quiero y admiro mucho, un siervo de Dios que con su testimonio ha impactado y ministrado a miles y miles de familias en las naciones. Él es el reconocido pastor Rey Matos. Bienvenidos, hermano mío, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí, gracias por este honor. Lindo tenerte por aquí, por Miami. Gracias. ¿Cómo dejaste Puerto Rico? Pues estamos ahí todavía superando los efectos del huracán. Los efectos del huracán, porque han sido 2 huracanes que pegaron. Ya. Y también, pues claro, tú sabes que aquí también el sur de la Florida, la parte del oeste de la península, fue fuerte la cosa. Pero bueno, y aunque estas son cosas que siempre han pasado, la intensidad y la frecuencia marcan los tiempos. Así es. Marcan los tiempos y está dicho que esto va a suceder. Así es. Y vemos otras cosas que acompañan esta situación y vemos que si hay algo bueno de esto, como digo yo, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Porque vemos que Cristo viene pronto. Así. Bueno, quiero hablar un poco de los hombres. Porque yo creo que Dios está haciendo algo con los varones en estos últimos. Sí, estoy de acuerdo. Y yo sé que tú conoces de esto. Quiero que nos explique. ¿Cuál es la función principal del hombre, o debería ser la función principal del hombre, dentro de la familia y dentro de la sociedad? Dime estas dos cosas. Bueno, me parece que comenzando de la familia, la Escritura dice que nosotros los hombres somos llamados a gobernar y debemos gobernar bien. Y cuando hablamos de gobernar, estamos hablando de gobernar conforme a la definición bíblica. La definición no es enseñorearse. El gobernar lo que implica es ser un modelo, es ser un guía, es ser una persona que marca el camino, es una persona que primero modela, primero es ejemplo de lo que pretende que otros hagan. Claro. Es aquella persona que consigue la sujeción de los demás por admiración antes que por imposición. Por admiración, claramente. Y eso es lo que debería representar un hombre en cada familia. Es ser una inspiración y que todos lo quieran respetar por la admiración que le tienen. Claro, de esto provienen los hijos, la esposa. Claro. Que es la primera admiración que debería haber en la ecuación. Claro. Y los hijos. Qué duro cuando un hijo dice, yo no quiero ser como mi padre. Así es. Ese es un impacto totalmente negativo. Así mismo. Eso quiere decir que no se ha hecho la labor muy correctamente. Yo recuerdo cuando comencé en el ministerio que estuvimos mayormente en las calles, especialmente en aquellos lugares de alta corrupción. Y esos eran lugares predilectos donde queríamos ir a predicar porque éramos jóvenes universitarios y queríamos alcanzar a los jóvenes donde estuvieran. Sin meterte en la candela. Bueno, hay que meterse, pero obviamente íbamos todos acompañados, íbamos todos... Sí, claro. ¿verdad? Y entonces, pues, al punto es que cuando comenzaba a predicar, a ministrarle a los jóvenes de persona a persona, muchos de ellos me dijeron, espera, tú estás hablando del evangelio, estás hablando... Y dije, sí. Me dice, no, yo sé de eso. Y dice, pero no puedo entender cómo tú sepas de esto y estés aquí. Aquí metido, claro. Exacto. Y me dice, bueno,
para más, yo soy hijo de pastor. Oye, para eso. Impactante eso. No, para mí como recién convertido fue demasiado impactante, porque yo decía, pero es que es imposible que un hijo de pastor esté aquí. Y entonces, prácticamente en resumida, ellos lo que me decían era que ellos, lo que les reveló, lo que los llevó a querer abandonar la iglesia, era que lo que ellos escuchaban desde los altares, predicar, no era lo que ellos estaban viendo en su casa. En la casa. ¿Ves? Entonces, pues, ¿qué pasa? Ellos decían, mira, esto es un circo, realmente las iglesias es el centro de la hipocresía. Obviamente estaban generalizando, ¿cierto? Pero no te puedo negar, Pastor Delgado, que eso me retó. ¿Te retó, no? A ver, cuéntame, ¿cómo fue la cosa en tu corazón? Bueno, es que empecé a mirar adentro y comencé a tratar de analizar cómo era la vida familiar de los que estábamos adentro. Yo todavía no era casado, todavía yo no tenía hijos, obviamente, entonces, pero yo empiezo a acercarme porque quiero saber cuál es la salud. Sí, una cosa que tú dices, yo no quiero que mi hijo esté aquí. Eso. Cuando me tenga. toque. Exacto. Claro. Y entonces, pues, tristemente, comienzo a descubrir que hay una dicotomía en la iglesia, donde hay un estilo de vida en la iglesia, otro en el hogar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, jóvenes universitarios, comenzamos a casarnos, comenzamos a tener matrimonios y a criar hijos, entonces esos mismos problemas comenzaron a manifestarse en nuestro ministerio, con nuestros pastores, con nuestra gente. Y ahí fue donde yo dije, para. Esto es un mal generalizado. Esto no es porque aquella iglesia está fría y esta otra está desviada de la palabra, porque nosotros éramos un ministerio que nació en un avivamiento, y en medio del avivamiento las crisis de familia. Entonces, ¿cómo es esto? Aún habiendo un avivamiento. Entonces ahí me doy cuenta que la falta de educación, la falta de discipulado en cómo vivir el evangelio dentro de las casas, porque si se había sido muy efectivo enseñando a la gente cómo vivir el evangelio en la iglesia y en la calle, pero no se estaba enseñando lo suficiente de cómo vivir el evangelio dentro de la casa. Y más todavía en este caso, que tú me estás dejando ver, era hijo de pastor. Entonces, sabemos bien que se necesita hacer un esfuerzo cuando uno es pastor para mantener la familia adecuadamente cuando tanta gente te está alando. Dio en el clavo. Háblame. Una de las cosas que hice fue estudiar, y parte de los estudios, un reporte que hizo la Universidad de Fuller concluyó que todos los avivamientos del mundo nunca sobrepasaron a la cuarta generación. En otras palabras, tenemos la generación del avivamiento. La segunda generación es la generación de los cristianos comprometidos, pero no están a fuego. La tercera generación son los cristianos nominales. Y la cuarta, la generación de los apóstatas. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué una decadencia tan marcada de generación a generación? Descubrí que esa primera generación, en el fuego y la pasión de ese avivamiento, provocó que la vida familiar se dislocara por el activismo, y se descuidó la atención, el discipulado, el cuidado de los más cercanos que tenemos en la casa. Fue tanto iglesia, tanto ministerio, tanta obra, tanto los demás, que los más cercanos se nos murieron de hambre. Claro. Esto es, hombre, todos hemos pecado en esa área. Todos. Algunos más que otros. Claro. Estoy hablando pastoralmente. Yes. Porque, por ejemplo,
a veces había personas que yo, sobre todo cuando comencé, yo lo hacía todo. Yo iba a los hospitales, yo iba a las cárceles, yo iba a todo, ¿no? Ahora doy gracias a Dios, con los años que tengo, pues tengo otros pastores que le echo que hagan ellos. Sí, claro, eso es sabiduría. Claro. Pero en aquellos tiempos, como es lógico, hasta los baños yo lo hacía, yo barría el lugar. Y entonces, a veces me llamaban tarde. Mi hijo está en droga, voy a buscarlo, pastor, que mire que esto. Y yo salí y dejaba el mío para ir a buscar el otro. Sí. Y después, pasa un año pasado, y me acuerdo de esta señora que me dice, a mí, Dios me está poniendo que me vaya para otra iglesia. Y yo digo, oye, porque Dios no se lo dijo antes que me llamara a las 2 de la mañana. Y yo dejé a mi hijo. Entonces uno se pone a pensar, entonces ten cuidado aquí, porque el diablo es el que está tratando de dividir y de enfriarte. Sí. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque ya uno dice, bueno, ya más, no más. Sí. Y no, ¿cómo no más? No. Tiene que seguir, pero seguir con mayor sabiduría, pero tiene que seguir. No irnos al otro extremo. El diablo quiere llevarte al otro extremo. Claro. Mire lo que me ha hecho, mire lo que me han hecho, mire lo que esto. No. No valió la pena. No valió la pena. Sí. Y sí valió la pena porque saqué al hijo de la droga. Claro que sí. Entonces, pero una situación ahora con mayor sabiduría. Cierto. Porque tú sabes que después mi hijo caí en droga cuando tenía 15 años. Y estuvo así por un par de años. Y mi esposa y yo tuvimos que fajarnos, pelear a los machos, como se dice. Así es. Espiritualmente, y rompimos. Y bueno, ahora está predicando el Evangelio. Aleluya. Pero lo que te quiero decir, fueron 2 años que hubo que creer de verdad lo que yo predicaba, ponerlo en práctica. Sí. Pero cuando estudio mi situación, es porque no fui sabio. Tal vez por mi temprana edad ministerial. Claro. ¿No? Yo fui misionero 6 años, pero eso es diferente. Nosotros también muchos de nosotros somos pastores que nunca fuimos pastoreados. Nunca fui claramente. Entonces, al no tener ese conocimiento, hice las cosas de corazón, pero mal. Sí. Y tuve las consecuencias. Y entonces, pues, hay que tocar trompeta. Y las cosas están cambiando, pastor. Esa es la buena noticia. Claramente. La iglesia está madurando y la iglesia está reconociendo que más importante que cualquier otra cosa es fortalecer la familia, porque es la columna vertebral no solo de la sociedad, es la columna vertebral de la iglesia misma. De la iglesia y la sociedad. Eso es. No hay duda de eso, y por eso el enemigo ataca tanto a la familia. Y el área más débil de la familia son los hijos en su desarrollo de crecimiento. Y ahí es donde tenemos nosotros que ser sabios. Ser sabios. Estamos en un mundo en este momento que es, inmoral. Hay una inmoralidad a niveles extraordinarios. Y más que nunca estamos viendo, familias sin papá. Algunos porque son madres solteras y desafortunadamente son abandonadas y tienen ellas que, como digo, rasparse, mantenerse ahí dura levantando a su propio hijo, y es muy difícil. Para lo que no está diseñada. No está diseñada, esa es la palabra. Porque ella está diseñada por Dios para cuidar, mientras que los hombres estamos diseñados para criar. Entonces, una cuida, el otro cría, y los dos juntos hacen el papel perfecto para levantar ella hijos. Está diseñada a ser mamá. Eso es. No a ser mamá y papá. Ajá. En la gran misericordia divina. Yes. Aunque no esté en los libros, Dios lo hace. Yes. Igual que el divorcio. Eso no está en la base divina. No está. Lo que la misericordia de Dios extiende, y claramente Dios nos resuelve por su amor, pero no porque está en los libros, como digo yo. Claro. Y entonces hay una situación grave con eso. Por madre soltera, por los divorcios, y entonces también vemos una situación de que el padre, aunque esté en el hogar, está ausente. En otras palabras, de una manera o de otra, el hombre no está afectando a la familia, ni mucho menos a los hijos,
que crecen con una desilusión, ¿no? Claro. Y sobre todo si el hombre es fuerte con la madre. El muchacho sobre todo es bien celoso. Los niños son celosos. Claro. Y crecen con esa cosa en su corazón. Sí. Cuéntame, ¿cómo tú ves esto en esta sociedad y qué áreas hay de mejoría? Pues mira, pastor, me está haciendo recordar una experiencia personal donde Dios está confrontándome. Y Él me pregunta, me dice, ¿concibes la iglesia sin la presencia de Dios? Le digo al Señor, no. Claro. Si no está tu presencia, yo prefiero estar en otro lugar. Y Él me dice, sí, pero si están los diáconos y están los de recepción y están los de acomodo y están los de media y están todas las funciones operando, pero mi presencia no está. Y mi amor no está fluyendo, la presencia del amor de Dios no está fluyendo. Entonces yo le digo, no, Señor, aunque toda la iglesia esté armada y perfectamente organizada, si falta tu presencia, de nada sirve. Y el Espíritu Santo me dijo, así es tu hogar. Te la puso dura. Así es tu hogar. Claro. Tú no puedes llegar a tu casa a tirarte a descansar. Tú tienes que llegar a tu casa a repartir amor. Tienes que llegar a tu casa a tener conexión y comunión con cada miembro de tu familia. Ese es tu trabajo. Porque cuando yo llego a la iglesia, yo llego a tocar a mis hijos y a hablarle a mis hijos. De la misma manera, los hombres de cada familia tienen una responsabilidad y es llegar a casa a repartir amor, a repartir cariño y a conectarse con cada miembro de la familia. Eso no significa tener largas horas de conversaciones, pero sí conectarte 2 o 3 minutos con cada hijo, pero sobre todo con tu esposa. Entrar con la actitud correcta. Y entrar con la actitud correcta. Y no es la de meterte en la burbuja, que yo creo que el término burbuja, todos los hombres pueden identificarse con esto, porque muchos de nosotros hemos sido tentados a llegar a nuestras casas y encerrarnos en nuestros baños, a despejarnos, a refrescarnos y luego llegar al salón familiar con un control remoto y meternos en esa burbuja de silencio, ¿verdad? Buscando despeje emocional. Y después pero se nos olvida que tenemos un campo misionero en nuestras casas y ellos necesitan conectarse con el Padre. Ellos necesitan conectarse con ese hombre que es la micro representación de Dios en el hogar. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo esperaba a mi papá. ¿Cierto? Con Yo una también. manera tremenda. Cuando mi papá tenía un llavero que hacían de eso, que hacía una vuelta de eso, y a las llaves, ¿verdad? Sí. Entonces yo lo oía cuando él venía, las llaves, sacando, porque tenía varias llaves. Y yo oía como campanas. Y había una cosa en mí, de que mi papá está aquí, ya viene. Sí. Y ahora me doy cuenta, lo que tú estás hablando, hay una expectativa del niño al padre, a ver qué trae. Sí. Y a veces no solamente que trae dulce también, pero que trae dulces en su manera de operar y de funcionar, como tú acabas de hablar. Cierto. Qué interesante. Y ¿sabe? cuando eso no pasa, hay un problema. Sí, sí. Y por eso es tan importante que nosotros reconozcamos que nosotros sí tenemos una función esencial. Porque es que la mayoría de los hombres creen que su función comienza cuando sale de la casa a buscarse la plata y cuando salen de sus trabajos, de sus negocios, ya terminó su función. Y que la esposa es la responsable y la encargada de todas las cosas en la casa. Y eso no está diseñado por Dios de esa forma. Nosotros tenemos una función esencial que ejercer en nuestras casas. Las cárceles están llenas de hombres cuyos padres, en una estadística que se hizo, se descubre que el 90% de los confinados se criaron en familias
cuyos padres estuvieron ausentes. Quiere decir que la estadística, no la Biblia, la estadística, Sí. la ciencia social está diciendo que las familias necesitan la figura paternal para funcionar y para que esos hijos gusten de la disciplina y gusten de respetar el orden. El orden que se supone que haya. Una de las cosas que está sucediendo, que siempre ha sucedido, pero que ahora con mayor frecuencia, es la infidelidad. El flagelo de este siglo. La infidelidad. Y es una cosa que hay que cuidar. Y usualmente pasa más con el hombre. Sin embargo, se ve que está pasando más con mujeres que años anteriores. Ese es el gran problema. En la antigüedad siempre ha habido adulterio, pero no era tanto como Y era ahora. más para el hombre nomás. Exacto, pero desde Facebook para acá, desde la creación de Facebook para acá, la cifra de adulterio entre mujeres se ha disparado al punto que ya está empezando a exceder la cifra de adulterio de hombres. Es una situación que es doloroso, Sí. lo cual causa los problemas que hay. Entonces, pasa lo que pase, se rompen las familias, vienen estas familias mixtas que le llaman. Ah. El hombre viene con 2 hijos, la mujer viene con 3, y cuando viene a ver, aunque Dios te dé la oportunidad de rehacer tu vida, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, dice Claro. el Señor. Pero aún así, esas presiones. Entonces ella dice, no, regañes a mis hijos de esa manera. Y él dice, pero tú regañas a los míos. Y ahí se forman las problemáticas. Porque de nuevo, tampoco eso está en el libro. Exacto. ¿Y cuántos matrimonios se están rompiendo amándose? Pero se están rompiendo porque no pudieron manejar el problema de los hijos de tuyos y míos. Y lo doloroso es que es muy difícil manejarlo, pero en Cristo podemos. Claro. Pero lo doloroso es que son cristianos muchos de los que tienen este problema. Eso es lo triste. Que aunque tienen a Cristo en su corazón, Ajá. no han recibido enseñanza, o están en la iglesia equivocada, o ellos mismos son, ¿qué podemos decir? Ellos mismos no les interesa el aprender más, y al no tener interés en aprender más, cuando viene el chasco, Sí. cae en el hoyo. Y creo que los tenemos en todas nuestras iglesias, de gente que escuchan la palabra, conocen la palabra, saben lo que es correcto y sencillamente me niego a hacerlo porque lo considero injusto que yo tenga que actuar o comportarme de esta manera porque el Evangelio así lo dice. Y por no entenderlo, Claro. pues sencillamente no, Y el no- orgullo. no se sujeta. No, exactamente. El orgullo y la altivez. Eso. Ya yo estoy muy viejo para que me enseñen nada. Claro. ¿Qué te iba a decir? Me queda menos de un minuto. Me gustaría que le hables a aquellos que están mirando. Estoy seguro que hay muchos hombres los cuales en este momento se identifican con algo que hemos dicho. Sí. Así que háblales. Nada, voy a decirte quizás algo diferente y voy a partir desde una experiencia personal. Yo sé que tú que amas al Señor, anhelas en tu corazón ver a tus hijos crecer y verlos enamorarse de Dios. Yo creo que eso es el regalo más grande que un padre pudiera experimentar. Ver a sus hijos llegar a adolescentes y llegar a jóvenes y verlos adorar a Dios y verlos disfrutar de la iglesia. Es más, hay algunos de ustedes que ni siquiera han dado ese paso de fe. No son gente de iglesia, pero aún en tu corazón tú anhelarías que tus hijos aprendieran a amar a Dios. En mi experiencia te puedo decir que haciendo esa oración, diciéndole a Dios, Dios, yo anhelo que mis hijos te amen. El Espíritu habló a lo íntimo de mi corazón y me dijo, dedícate a amar a tu esposa, porque a la medida que tú ames a tu esposa, tus hijos me amarán a mí. Bendito Dios. Con esto lo que te quiero decir es que es sencillo. Los hijos se enamoran de Dios cuando ellos ven a papá y a mamá amarse.
Y ellos están en un ambiente donde papá y mamá son románticos y papá y mamá se cuidan y papá y mamá son íntimos. Ellos disfrutan tanto ese ambiente que están dispuestos a hacer lo que sea. Y parte de esas cosas es seguir los pasos de fe de sus padres. Gloria, 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 gloria. Rey, gracias por estar con nosotros y compartir estas cosas tan importantes. Y nada, esperamos que podamos continuar bendiciendo gente y bendiciendo familia. Amén. Gracias por estar con nosotros y tú gracias por la sintonía. Este es el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Desde aquí de Miami me despido y te recuerdo que todo es posible si puedes creer.